Hola chicos, buenos días. Vamos a revisar los aspectos del riñón que quedaron pendientes. Vamos a hablar de la configuración externa, de la configuración interna, es decir, qué hay adentro del riñón cuando realizamos algún tipo de corte, de los vasos y de las relaciones del riñón. Lo primero que tienes que tener presente es que los riñones son retroperitoneales primarios, lo mismo que sucede con el uréter, con la glándula suprarrenal y con los grandes vasos. Existen también estructuras retroperitoneales secundarias, pero esas corresponden al aparato digestivo y son el colon ascendente, el colon descendente, la mayor parte del duodeno y el páncreas. Acuérdate que esas estructuras, cuando se está formando el producto, inicialmente están intra, pero cuando termina de formarse el producto pasan a ser retroperitoneales. Esa es la característica entre las primarias y las secundarias. Las primarias siempre prevalecen dentro de la cavidad peritoneal. Los riñones de manera general van a tener las siguientes características: un polo superior, un polo inferior, un borde medial, que es muy importante porque presenta el ilio, que es el espacio o hueco por donde entran las estructuras que van a formar el pedículo, o salen, que van a formar las estructuras que conforman al pedículo renal, y un borde lateral, una cara anterior y una cara posterior. En esta imagen vemos las estructuras, las principales que conforman al pedículo. Tenemos la arteria renal, la vena renal y la estructura de la pelvis renal. Hay un orden, acuérdate que existe una mnemotecnia que habíamos dicho que era VAP, que indica que la primera estructura o la más anterior es la vena, la estructura intermedia es la arteria renal y la estructura más posterior es la pelvis renal, que estaríamos señalando esto aquí en esta imagen. Hay una transición entre la pelvis y el uréter denominada pieloureteral. Pielo significa pelvis. Uréter, por lo tanto, se llama pieloureteral, y esa relación sucede a nivel de la vértebra L2. Ten presente que existen aquí los cuerpos vertebrales desde T12, que estaría a este nivel, L1 a este nivel, L2, que es en donde se está llevando a cabo esta transición entre pelvis y uréter, y finalmente L3. Con todas esas vértebras se relaciona de manera general los riñones. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros pasamos la siguiente diapositiva, observa la imagen. Estamos haciendo un corte horizontal en una vista inferior, en donde vamos a destacar en el corte a la mitad de la vértebra, una vértebra lumbar, los procesos transversos, el agujero vertebral, parte del proceso espinoso, los músculos profundos del dorso, que se le conocen como intrínsecos del dorso, responsables de mover propiamente la columna vertebral, y una serie de músculos que nosotros platicamos el día de ayer en la mañana. Estos músculos que están aquí forman parte de la pared anterolateral del abdomen. Se llama anterolateral porque no existe un límite exacto entre la pared lateral y la pared anterior. Estos músculos de profundo a superficial son el músculo transverso del abdomen, el músculo oblicuo interno y el músculo oblicuo externo. Todos estos músculos van a conformar esta pared, y profundamente al músculo transverso existe una fascia que vamos a retomar en el tema de aparato reproductor masculino. Se llama fascia transversalis. Esa fascia transversalis se va a relacionar con una cubierta del riñón, un medio de fijación del riñón que se llama fascia renal. La fascia renal es tejido conectivo, fibroso, y está
individualizando a los riñones. Y lateralmente, esto es lateral y esto es medial, se puede fusionar a esta fascia transversales. Medialmente va a fusionarse con el gran vaso. En este caso puede ser, de acuerdo al corte, se puede fusionar con la aorta y del otro lado con la vena cava inferior. Ten presente que esta es una vista inferior. La siguiente estructura que nosotros tenemos que tener presente es el espacio, lo que te decía en la diapositiva anterior, que se llama ilio, por donde entran o salen las estructuras del riñón, que se va a continuar con el seno renal, que solo se observa en cortes. No hay otra forma de poder identificarlo, salvo mediante cortes, en este caso el corte transversal. El seno renal tiene tres estructuras. Número 1, grasa, que es la grasa que estás viendo aquí. Número 2, los elementos de la vía excretora u vía urinaria, que son los cálices mayores y menores. Y ramas tanto de la arteria renal como de la vena renal. Todas esas estructuras se van a localizar aquí en el seno renal. La estructura que está por afuera inmediatamente del riñón es la que se conoce como grasa perirrenal. Observa cómo esta grasa perirrenal es la que va a formar parte de la grasa localizada en el seno renal. Esta grasa, junto con la grasa que está por detrás, esta sería la grasa perirrenal, esta es la hoja posterior de la fascia renal, que como quedamos se fusionaba a la fascia transversales lateralmente, va a estar limitando la presencia de otra grasa que está posterior y lateral. Y a esta grasa se le conoce como grasa pararrenal o cuerpo adiposo. Entonces hay cuerpo adiposo, que es posterior y lateral. Hay perirrenal, que también se le llama cápsula adiposa, y la fascia renal. Esas estructuras se consideran como los medios de fijación más importantes del riñón. Hay otra estructura que en la siguiente diapositiva te la explico. Y los músculos que se van a relacionar con la cara posterior del riñón, que es de medial a lateral el psoas mayor, el músculo cuadrado lumbar y el músculo transverso del abdomen, lateral, intermedio y el más medial. En esta imagen, que fue una de las últimas que estábamos analizando en la clase, ten presente lo siguiente. Aquí el riñón tiene una cascarita. Esa cascarita se puede disecar en condiciones normales y corresponde al estroma. Esa se llama fascia renal. Por afuera vamos a localizar propiamente la grasa. La grasa es la cápsula adiposa o la grasa perirrenal. Y esta estructura que tú estás viendo aquí, que está envolviendo a los riñones y se relaciona con el vaso que está de este lado, la vena cava inferior, y del otro lado con la arteria aorta, es la fascia renal. Esta fascia renal tiene la característica de emitir un tabique de tejido conectivo y separa la glándula suprarrenal del polo superior del riñón, de tal manera que cuando se separan y se fusionan hacia arriba, van a insertarse en el músculo diafragma. Al insertarse en el músculo diafragma, va a permitir que cuando el movimiento del diafragma suceda durante la inspiración y en la expiración, automáticamente los riñones y la glándula sigan el movimiento del músculo diafragma. Por otro lado, en una vista posterior, que estaría hacia este nivel, tendríamos la grasa, que es la pararrenal o cuerpo adiposo, que estaría posterior. Todas estas estructuras le dan sostén. Y aquí aprovecho para comentar que, por supuesto, la relación que tiene con los vasos, tanto con la vena como con la arteria, también se consideran un medio de fijación, pero no son tan importantes a consideración o en relación con estas estructuras que acabo de comentar. ¿Okay?
En la imagen aprovechamos para comentar la relación que tiene cada riñón con su vaso correspondiente, el derecho con la vena cava inferior y el izquierdo con la aorta abdominal. Es decir, lo siguiente. Te dije que el elemento más anterior era la vena renal, que es la que estamos viendo. Observa cómo esta vena, como está del lado izquierdo, la vena renal va a ser muy cortita, propiamente está del lado derecho. Observa cómo esta vena renal derecha es muy cortita y la vena renal izquierda es más larga. Sucede lo mismo, pero en sentido contrario con la arteria abdominal, porque la aorta está del lado izquierdo. Como está del lado izquierdo, la arteria renal izquierda es muy cortita, pero la derecha es más larga, y a eso se debe por la distribución de los grandes vasos. También para comentar en la diapo las ramas propiamente viscerales impares de la aorta, que es el tronco celíaco. Ve, aquí está el bigotito que te había comentado. Esta sería la arteria gástrica izquierda, esta sería la arteria esplénica y esta sería la arteria hepática común, que ya posteriormente se divide en propia y en la gastroduodenal hacia inferior. No hay manera de que un proceso infeccioso o inflamatorio pueda pasar al otro riñón debido a la fascia que está envolviéndonos. ¿Okay? Pero sí hacia abajo, porque la unión que tiene hacia abajo es más laxa y sí puede proliferar hacia el uréter en este caso. Eso sí llega a suceder, pero no hacia el otro riñón. Si pasamos a la configuración interna, es decir, lo que vemos en nuestro riñoncito cuando hacemos cortes, tenemos lo siguiente. Observa muy bien el láser para que no te me pierdas. La corteza, que es la estructura externa, y la estructura interna es la médula. La corteza tiene un color rojo claro, mientras que es un rojo más oscuro el de la médula. Primero, vamos a analizar qué pasa con la corteza. La corteza va a emitir unas proyecciones hacia la parte interna. A medida que va transcurriendo el riñón, emite estas proyecciones. Estas proyecciones se llaman columnas renales. Mi abuelita le decía columnas de Bertin, así lo conocen los histólogos. ¿Okay? Y la médula tiene unas estructuras de forma triangular, cuyo base está superior y el vértice está hacia la parte media e inferior. Estas estructuras se conocen como pirámides renales. Los histólogos la conocen como de Malpighi. ¿De acuerdo? Entonces esta pirámide tiene una base que mira hacia la corteza y un vértice que mira hacia el centro. Se llama propiamente este vértice papila renal. ¿Por qué es importante la papila renal? Porque la papila renal tiene múltiples orificios, y estos múltiples orificios que están aquí, está cribado, va a permitir el paso de las estructuras que están aquí, que forman parte del parénquima, que sería el conducto colector. El conducto colector viene, abre aquí y va a drenar inmediatamente estos pequeños receptáculos llamados cálices menores. ¿Okay? Por otro lado, en la siguiente diapositiva vamos a poder ver mejor estas estructuras que te estoy comentando, la de la papila y la relación que tienen con los cálices. Ten presente el siguiente concepto. La relación que tiene la base de la pirámide, su corteza inmediatamente superior y la primera parte o la mitad de una columna, a todo esto que te estoy limitando, todo esto que te estoy limitando tiene un nombre, y esto tiene el nombre de lóbulo renal, así se le conoce. ¿De acuerdo? Repito, a
la pirámide, la base de la pirámide, la corteza asociada a la pirámide, a la base de la pirámide, y la mitad de la columna, a todo esto se le conoce como lóbulo renal. El lóbulo renal es importante porque por aquí van a transcurrir, como lo ves en la imagen, vasos que van a recibir el nombre de arteria y vena interlobular. Por aquí van a transcurrir. ¿De acuerdo? En esta imagen también aprovechamos para comentar las estructuras del seno. Esto es el seno renal. Te dije que tenía los cálices menores, mayores, ramas de la arteria renal, de la vena renal y la grasa. La grasa estaría aquí. Aquí tendríamos grasa proveniente de la grasa perirrenal. Ahí en esta dirección tendríamos propiamente la grasa perirrenal. ¿De acuerdo? Sale. En esta diapositiva retomamos para ejemplificar lo que habíamos comentado: pirámide renal, cáliz menor y la relación que tiene específicamente el vértice. Observa, aquí ya está cortado. Aquí ya tenemos la papila renal y cómo está perforada, está cribada, de tal manera que todos los conductos que están aquí van a abrirse y van a comunicar directamente con este pequeño receptáculo que es el cáliz renal. Y va a llevar la orina propiamente del conducto colector hacia este cáliz. Después los cálices menores se van a comunicar con el cáliz mayor, que habíamos dicho que había de 2 a 3 cálices mayores, y los cálices menores, que su número es muy variable, podemos encontrar desde 7 inclusive hasta 18 o 16, dependiendo también de los libros que consultes, pero lo frecuente es que sean no más de 16 los cálices menores. Y ya los cálices forman la pelvis renal y, como comentamos, a nivel de la vértebra L2, la continuación con el uréter. Y mira qué interesante es esta representación de la imagen. Esto que estás viendo aquí, te dije que la base de la pirámide con su corteza y la mitad de la columna forman lo que se conoce como lóbulo renal. Pues en ese lóbulo renal va, aquí hay un noviazgo y viene la arteria proveniente de la renal que hace esto y pasa para acá, forma la arteria interlobular, junto con su venita. Esa vena se llama vena interlobular. Ahí transcurre. Ya después, como vamos a ver en su momento, se continúan y se transforman en arciformes o arcuatas. Hecho. Es muy parecida a la imagen. Ve, está la pirámide, tenemos el vértice que se conoce como papila renal. Estos son los vértices, vértice, 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 y ve cómo se van abriendo. Esto es importante. Esta es la corteza. Observa bien lo que te voy a explicar. En la corteza, ¿qué es esto? Esta es la corteza y ve la imagen. Esta es la unidad anátomo-funcional, que es la nefrona. Y vamos a tener corteza y médula. La mayor parte de la nefrona, las estructuras que la conforman son propiamente el corpúsculo, que una de las estructuras que lo forman es el glomérulo, la otra es la cápsula de Bowman. Tenemos el túbulo contorneado proximal, tenemos el asa de Henle y tenemos el túbulo contorneado distal. A todo eso se le conoce propiamente como la nefrona, pues la mayor parte de estas estructuras de la nefrona están en la corteza, están localizadas aquí. Pero, ya te diste cuenta, la asa de Henle está localizada en la médula. ¿Ok? Ahora, tú me vas a decir, ¿y qué onda con los túbulos colectores? Los túbulos colectores no forman parte de la nefrona. Por supuesto, se consideran elementos del parénquima, del riñón, pero no forman parte de la nefrona. Y cada túbulo contorneado distal drena a un conducto colector. Esto es lo que están señalando
estas imágenes. Ve, aquí viene el conducto, el túbulo contorneado distal drenando un conducto colector. Y si tú sigues a un conducto colector, estos conductos colectores se van engrosando. Se van engrosando a medida que van descendiendo hacia la médula. Y ve dónde terminan en las papilas. Por eso la papila está perforada, porque todos los conductos colectores de decenas de nefronas están abriéndose aquí. De tal manera que aquí ya va la orina. Y esta orina va a drenar por la papila hacia el cáliz menor y del cáliz menor al cáliz mayor, pelvis renal, uréter y después ahí el trayecto hacia la estructura que la almacena, que es la vejiga, y finalmente la uretra. A todas estas estructuras, desde el conducto colector hasta la uretra, se les conoce como vías de drenaje de la orina. ¿De acuerdo? Aquí también observamos la grasa que te había comentado. La grasa perirrenal que está en el seno, los cálices y las ramificaciones de los vasos, tanto la arteria renal como la vena renal. Mira, acá está lo que te decía, de 7:16 yo lo marqué, pero hay autores, por ejemplo, el Tórtora, que es un libro de fisiología muy utilizado cuando estamos empezando a estudiar fisiología, que menciona hasta 18. Y el cáliz mayor, que son 2 o 3 como máximo. ¿Vale? En la imagen, recapitulando, ve corteza, es la misma imagen de la diapo anterior. Corteza, y la corteza forma columnas, son proyecciones hacia la parte interna. Y la médula tiene pirámides. Su base es externa y su vértice es hacia abajo y hacia la parte interna. Y a eso se le llama papila renal. Si nosotros observamos esta imagen, vemos la nefrona. Observa, tenemos la cápsula de Bowman, estos capilares que son el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, que como comentamos está principalmente en la médula, el túbulo contorneado distal y el conducto y el túbulo colector. De hecho, se acepta que gran cantidad de túbulos colectores van a formar algo que se conocen como conductos papilares. A medida que van descendiendo se van haciendo más gruesos y forman estos conductos que se llaman conductos papilares. Estos conductos papilares son los que se abren y observa la analogía que te hago. Viene un conducto papilar o túbulo colector de segundo orden, va descendiendo, viene descendiendo y se van abriendo en esta porción. En esta porción que parece la cabeza de un salero, que vendría siendo la pirámide. Y por ahí la orina transcurre y pasa inmediatamente a la siguiente estructura de la vía excretora, que serían los cálices. Y de los cálices a la pelvis y de la pelvis al uréter y así su trayecto. En cuanto a la proyección anatómica de los riñones, esta es una vista posterior, nos debe de interesar identificar primero que el riñón derecho es más inferior y que el riñón izquierdo es más superior, por lo tanto, se relaciona con la costilla 11 y la costilla número 12, mientras que el del lado derecho solamente con la 12ª. Por otro lado, esta estructura se llama cresta supracrestal, esta que estoy señalando aquí. La cresta supracrestal, por supuesto, es parte de la cresta ilíaca y se considera la parte más elevada de esta. De tal forma que en el riñón del lado derecho aproximadamente existen de 2 a 3 centímetros de diferencia con la cresta, mientras que en el riñón del lado izquierdo pueden existir hasta 5 o 6 centímetros de distancia entre ellos. Cada vez que inspiramos, quedamos que estaba el riñón asociado con el diafragma, por lo tanto cuando inspiramos desciende y se aproxima todavía más al polo inferior, que es el más accesible a la palpación por la vista posterior para poder localizarlo. Por eso es importante que se le pida al paciente durante la exploración de los riñones que inspire,
profundamente para que los riñoncitos tiendan a bajar más fácilmente. Así como estamos viendo la proyección de los riñones, en la imagen es importante destacar esta estructura que vendría siendo la pelvis. Y como aprendimos, la pelvis también se va a continuar a nivel de la vértebra L2 en lo que vendría siendo el uréter. Y si eres observador, el uréter va siguiendo el trayecto de las vértebras lumbares, ve L3, el proceso transverso de la vértebra L3, L4 y así sucesivamente L5 hasta caer a la cavidad pélvica. Ese detalle lo vamos a volver a recordar en los uréteres, pero ve teniendo presente esos conceptos. Existe un plano y este plano es localizable por la vista anterior, te lo pongo ahorita aprovechando la imagen, se llama plano transpilórico. Ese plano transpilórico se localiza en la parte más superior de la vértebra L1, que eso es lo que te estoy señalando aquí. Todo esto es la vértebra L1, pero pueden existir variaciones en su localización. Puede estar en L2 o inclusive en L3, pero lo habitual es que esté localizado a nivel de L1. Esta línea que ves aquí entonces se llama plano transpilórico. Y este plano es el que se utiliza para ubicar por adelante al hilio renal. ¿Sale? Ve, regresando a lo que estábamos comentando hace un momento, riñón del lado derecho, riñón del lado izquierdo, propiamente. Ya prácticamente no alcanza la costilla número 11, pero sí la 12. Y la relación que tiene el izquierdo con la costilla 11 y 12. Y ve la cercanía que tiene con la cresta supracrestal de la cresta ilíaca, prácticamente a una distancia de 3 centímetros y aquí todavía más lejana. Y la relación que te comentaba, la pelvis se continúa con el uréter y ve cómo a nivel de L2 continúa, desciende, se relaciona con L3, con L4, con L5 y ahí entra propiamente a la cavidad pélvica. Existe una distancia entre el proceso espinoso y el proceso transverso aproximadamente de 5 centímetros, que los radiólogos utilizan para poder identificar el trayecto del uréter en condiciones normales. Entonces, acuérdate de eso. El uréter, en su descenso a la pelvis, sigue qué parte de las vértebras lumbares, los procesos transversos. Ese es un detalle que te lo pueden tomar. Por otro lado, esta imagen está graficando la relación que tiene un riñón con el otro. Porque acuérdate que te dije que la grasa, tanto perirrenal como la grasa pararrenal, son medios de sostén y amortiguan a los riñones. En pacientes que tienen una desnutrición severa, el organismo lo que empieza a hacer es tomar energía de estructuras o de biomoléculas que no son hidratos de carbono. Ejemplo clásico, empieza a tomar fuentes de energía provenientes de músculo, provenientes de las grasas. Y por lo tanto estos pacientitos empiezan a tener menor cantidad de grasa y el riñón también desciende. ¿Sí? Y al descender pues empiezan a tener varios problemas de dolor, porque no solamente es el descenso, sino también se empieza a doblar el uréter. Tienen dolores de tipo cólico a nivel lumbar porque se está doblando el uréter. Acuérdate que tiene músculo liso y eso genera dolor. Es un cólico ureteral. Ya a eso se le llama ptosis, caída renal. Ptosis renal. ¿Ok? Listo. La parte de adelante te comentaba que estaba este plano transpilórico. El plano transpilórico es el plano que está identificando a los ilios por la parte de adelante.
riñón del lado izquierdo, riñón del lado derecho. ¿Ok? Entonces ve cómo este plano transpilórico pasa ligeramente por arriba en el riñón derecho y este más cerca del ilio. Ahora, es interesante tener presente que a nivel de este plano transpilórico, ve, este es el duodeno, aquí estaría el píloro, por eso se llama así, también se están originando o confluyendo algunas estructuras, como son el origen de la arteria mesentérica superior, ocurre a nivel de L1, a ese nivel. Esta vena, que es la novia de la arteria mesentérica, que es la vena mesentérica superior, que como comentamos en la clase correspondiente, viene aquí la vena esplénica, y a nivel de L1, en este plano se forma la vena porta, que va a dirigirse propiamente hacia el riñón. Esto vendría siendo la vena porta. Quiere decir que la vena porta se está formando en condiciones normales en este plano. ¿Sale? Y la parte del páncreas que se relaciona con esa formación, pues es el cuello que habíamos dicho. Acuérdate que tiene cabeza, cuello, cuerpo y cola. Pues el cuello coincide con este nivel vertebral. Entonces, ten presente todas las estructuras que se relacionan con este plano transpilórico. Ahorita, como estamos en riñones, lo que nos interesa es con qué estructura, con qué plano se proyectan hacia adelante los ilios renales. La respuesta es plano transpilórico, que está en la gran mayoría de las veces a nivel de L1. En relaciones de los riñones, observa la imagen porque es lo que comentábamos en la clase. Riñón del lado derecho, área suprarrenal, glándula suprarrenal derecha, área hepática, que es una gran área que se relaciona con el riñón, con el lóbulo del lado derecho, área duodenal, que es esta, específicamente con la segunda porción del duodeno, aquí la está señalando la imagen. Esto que vendría siendo propiamente la relación que tiene con el colon ascendente y con su flexura, que es la que está representada aquí, y por supuesto el área yeyunal, que aunque no te lo marque esta imagen, también aquí tenemos representación del yeyuno. Acuérdate que el yeyuno son haces intestinales, pero es propiamente el yeyuno, y no el ilion, que está más hacia abajo. Del otro lado tenemos por arriba la glándula suprarrenal izquierda, esta estructura que ves aquí que es el área esplénica, es decir, el vaso, el fondo del estómago que representa esta área, el número 1, aquí estaría el área gástrica en esta imagen. Esto que ves aquí es la cola del páncreas, ¿sale? Lo que vendría siendo ahora el colon, la flexura cólica izquierda y parte del colon descendente, que es esto, y el número 5, que son las asas yeyunales, correctamente identificado así, que forman parte del intestino delgado, que es lo que está representando esta imagen. Aquí la imagen también te está diciendo las relaciones que tiene el riñón derecho con la vena cava inmediatamente a él y el izquierdo con la aorta, y lo que te comentaba. Primero la vena por adelante y después la arteria por detrás. Estos vasos que tú ves aquí son la arteria gonadal, ¿sí? Y la vena gonadal. En la mujer se llama ovárica, en el hombre testicular. Esta vena, vamos a pensar que fuera un hombre, esta vena testicular, observa cómo drena propiamente en un vaso diferente de cada lado. La del lado derecho drena en la vena cava inferior en este angulito inclinado y la del lado izquierdo va a drenar en un ángulo prácticamente de 90 grados. Esta relación no se te debe de olvidar porque es la causa y la explicación anatómica del por qué en los hombres se forma algo que vamos a revisar con más detalle, que se llama varicocele. ¿De acuerdo? Ahora, estuve insistiendo en el transcurso de la clase del día de ayer de la presencia o ausencia de peritoneo. Esto es peritoneo, esto es peritoneo, esto es peritoneo,
esto es peritoneo. Libre de peritoneo. ¿De qué depende la existencia de esa cubierta? De si la víscera es intraperitoneal o retroperitoneal. Quiere decir lo siguiente: la glándula suprarrenal, como también es retro, no tiene peritoneo. El duodeno, quedamos que era retroperitoneo, la mayor parte de él, por lo tanto no tiene peritoneo. El colon ascendente principalmente no tiene peritoneo, por lo tanto estas estructuras carecen de esta hoja. Sin embargo, en este riñón, que es el derecho, ve, hígado, es intraperitoneal, tiene peritoneo. ¿Qué es esto que te estoy también señalando? Esto que está aquí es esto, la presencia del hígado. Y las asas de intestino delgado, que como sabemos también son intraperitoneales, son específicamente inframesocólicas, también se van a relacionar por medio de peritoneo con esta estructura, ¿vale? Aquí también observamos la segunda porción del duodeno, que es la que se relaciona directamente con el riñón. Ni la primera, ni la tercera, ni la cuarta alcanzan ni al riñón derecho, ni mucho menos al izquierdo. Ten presente ese concepto. Ahora, el riñón del lado izquierdo, igual, peritoneo. ¿Por qué? Porque el estómago es intra, el vaso es intra y las asas del intestino delgado es intra. Entonces, duodeno, estómago, yeyuno. ¿Y qué es retro? Pues la glándula, el páncreas, que aquí está el espacio, aquí sería la cola, ve, obsérvalo, ahí estaría la cola del páncreas. La flexura cólica con el colon descendente, que también son retroperitoneales, por lo tanto no tienen peritoneo. ¿Vale? Aquí también observamos en la imagen el origen de la arteria mesentérica superior, la vena mesentérica y cómo se relacionan por adelante de la tercera porción del duodeno, ¿sí? Esto vendría siendo los vasos que te expliqué en la diapo anterior, los vasos gonadales. Esta sería la arteria mesentérica inferior, esta por supuesto la que comentamos que es la superior, y esto el bigotito, el tronco celíaco con las arterias gástricas, que es esta, y las frénicas inferiores, que estas son pares y esta es impar, y esta principalmente parietal y esta 100% visceral. ¿Okay? Del otro lado, aquí está la diapo explicando el riñón izquierdo y del lado derecho. Ya aprovechamos la diapo anterior para explicar los dos, no hay problema. En la imagen que estuve trabajando en la clase, te decía que estuvimos dibujando, observa, es peritoneo, esta sería la cavidad peritoneal, este es peritoneo parietal posterior, esto es la vértebra, cuerpo, proceso transverso, proceso espinoso, los músculos intrínsecos del dorso, el riñón, la vena que está por adelante, esto es anterior y esto es posterior, esta sería la rama de la arteria renal, y este gran vaso que es la vena cava inferior. Quiere decir que en este corte estamos viendo el lado derecho del paciente. Esta es la presencia de la cava inferior y esta es la arteria renal. Y cómo la fascia renal, que quedamos que era el medio de fijación, que es tejido conectivo, va a rodear por atrás al riñón, por adelante al riñón y va a continuarse con su vaso correspondiente. Y que lateralmente se puede fusionar a la fascia transversalis. ¿Sale? También comentamos la presencia de la grasa perirrenal o cápsula adiposa. Por detrás estaba el cuerpo adiposo o grasa pararrenal y los músculos correspondientes. B. Ahora vamos a asociar estos músculos con esta vista. Es una vista posterior, por lo tanto este es el riñón izquierdo, riñón derecho, costilla 11, 12, 11 y 12. Ya no alcanza el riñón derecho la costilla número 11. Y vemos lo de verde es el músculo diafragma, porque acuérdate que el diafragma va desde atrás hacia arriba y hacia adelante. Por lo tanto, cuando tiene ese trayecto hacia atrás y hacia arriba, se relaciona con la parte postero superior de los riñones. Y de medial a lateral ve músculo psoas, que es este es el músculo psoas, que es medial, por eso se relaciona medial a él. El siguiente es el cuadrado lumbar, que es esta estructura, que es el intermedio.
y la estructura muscular más lateral, que viene siendo esta estructura, que es el músculo transverso del abdomen. Además, también comentamos la presencia de unos nerviecitos que no están señalados, que son los nervios iliohipogástrico, ilioinguinal y subcostales. Los dos primeros, el iliohipogástrico y el ilioinguinal, pertenecen a L1, que es parte del plexo lumbar. Sale. Entonces pasamos a la irrigación y las venitas de los riñones. Las arterias renales son las estructuras responsables de proveer la irrigación al riñón y son ramas viscerales de la aorta abdominal. Se consideran que están entre la transición de L1 y L2. A ese nivel se considera el origen de las arterias renales. Y te decía en las diapositivas anteriores, lado izquierdo, lado derecho, que la arteria renal izquierda, en este caso, es más cortita, porque la arteria aorta está de este lado, mientras que la arteria renal del lado derecho es más larga. Al revés con la vena. La vena renal derecha es más corta por la presencia de la vena cava inferior de este lado, mientras que la vena renal izquierda es más larga. ¿Ok? Quiere decir que es exactamente lo contrario entre la arteria y la vena. No se te puede olvidar ese concepto. Ahora, por otro lado, si te das cuenta, ¿qué demonios tiene que haber aquí en la clase de anato un compás? Pues lo siguiente. Este compás es porque entre la aorta y la arteria mesentérica se formó un compás llamado aórtico mesentérico. Y por ese compás pasa una vena. Esa vena que estás viendo aquí, síguela, mira, ya viste, pasó por debajo, es la vena renal izquierda, que es esta. Para traer el drenaje del riñón y poder drenar a la vena cava inferior, pasa por ese compás, que se llama aórtico mesentérico. No se te puede olvidar eso, porque resulta que si este compás está cerrado, pues por lo tanto presiona la vena y disminuye el drenaje proveniente del riñón. Pero hay otra cosa. Te expliqué que hay una vena que está drenando aquí, que es la vena gonadal, en el caso del hombre testicular izquierda, y que esta vena si drena aquí y si está obliterada, por lo tanto la sangre se va a empezar a acumular, se acumula, y llega propiamente, toda esa vena se estanca y produce inflamación del testículo. ¿De acuerdo? Entonces, ese detalle anatómico, tenlo siempre presente. Resulta que la arteria renal se va a dividir en varias arterias conforme se va acercando. Es más, antes de entrar al ilio se divide. Se divide en arterias segmentarias. Te voy a explicar. Pon atención. El riñón, igual que los pulmones, se dividen en segmentos. Así es. Se va a dividir en los siguientes segmentos. Esta es la cara anterior, esta es la cara posterior. Se va a dividir en un segmento superior o apical, la cara anterior, en uno antero-superior, antero-inferior y en uno inferior. 4. Importante lo que te voy a decir. El segmento superior o apical prevalece por la cara posterior, es esto. El segmento inferior prevalece por la cara posterior. Quiere decir que por la cara posterior, como nuevo segmento, solamente está este gran segmento posterior. En total, el número de segmentos son 5, 4 y el posterior o dorsal. ¿Okay? Así como se divide en segmentos, se divide la arteria. Hay una arteria apical o superior, hay una arteria antero-superior, una arteria antero-inferior y una arteria inferior. Lo mismo aquí, que es exactamente hacia apical en la vista anterior, dado que quedamos que se mantenía el mismo nombre, y la arteria segmentaria posterior. 5 segmentos, 5 arterias. ¿Vale? La imagen me está explicando lo siguiente. Ve, sigue el láser. Arteria renal. De la arteria renal se va a dividir
en arterias segmentarias, que ¿cuántas quedamos que eran? Claro que yes, 5 arterias segmentarias. De las arterias segmentarias, estas arterias, observa, ¿te acuerdas que te dije que el espacio o la estructura formada entre la pirámide, la corteza y la mitad de la columna se llama lóbulo? Pues la arteria que transcurre por aquí se va a llamar interlobular. Ten presente que la venita también viene en sentido contrario y también se va a llamar así, la vena interlobular. ¿Ok? Pero estamos en las arterias. Repito, arteria renal, arteria segmentaria, arteria interlobular. Ya después esta arteria interlobular va a formar unas estructuras a manera de arcos, que son las que estoy graficando aquí. En la siguiente imagen se va a ver mejor. Estas arterias se llaman arcuatas o arqueadas o arciformes, es lo mismo. Estas arterias en la corteza, acuérdate que quedamos que esto era la corteza, dan el nombre de arterias interlobulillares. No confundir arteria interlobulillar con arteria interlobular, son dos conceptos diferentes, ¿sale? La arteria interlobulillar, ve la imagen aquí, está pequeñita, pero alcanzamos a ver las estructuras que conforman a la nefrona. Y quedamos que esto era el glomérulo, que es el conjunto de capilares. El glomérulo está relacionándose con lo que vendría siendo la cápsula de Bowman. Acuérdate lo que te explicaba con los dedos. Grupo B, esto ya se los había comentado a ustedes. Esto es nuevo para los del grupo A. Con el dedo pulgar, ok, vamos a simular, si nosotros tenemos nuestra mano, la que ustedes quieran, el dedo pulgar representa que es un vasito más grueso. El vaso que entra, áfero significa hacia, entra al riñón. Mis dedos, lo que es el índice, medio y meñique, representan el glomérulo, ¿ok? Y mi dedo anular, que es más delgado que el pulgar, pues el vasito más delgadito, que es la arteriola eferente. A eso representan con la mano, ¿de acuerdo? Ojo, esta es la representación de la arteria aferente del glomérulo, ¿sí? Que son los capilares, el resto de los dedos, y el dedito anular, propiamente la arteria eferente. No estoy representando el chupe, ¿ok? O levantamiento de tarro. No confundirlo con eso. Entonces, ve, una vez que ya se formó la arteria eferente forma unos vasos que se pegan inmediatamente a las estructuras que están aquí, que son los túbulos que conforman la nefrona. Por lo tanto, dan origen a unos capilares, ya son más delgados, que se llaman así. Ve qué difícil. Si estos son túbulos, pues los vasos que están alrededor de los túbulos se llaman peritubulares. Y unos vasos rectos. ¿Ok? Observa. Entonces, todo esto que te expliqué aquí, desde la arteria renal hasta los capilares peritubulares, es esto. Arteria renal, arterias segmentarias, que quedamos que eran 5, arterias interlobulares, arcuatas o arciformes o arqueadas, que son las estructuras que quedamos que quedaban a este nivel, las interlobulillares, que son estas, y después de las interlobulillares, la arteria que va a entrar hacia la nefrona, que es la arteriola, es más pequeña, arteriola aferente. De la arteriola aferente se forman los capilares glomerulares, es decir, el glomérulo, que es esto, y de ahí sale la arteriola eferente, que quedamos que era más gruesa, y posteriormente los capilares peritubulares, que son los que están alrededor de los túbulos. ¿Vale? Esa es la cascada de cómo se va dividiendo la arteria a medida que va entrando, para relacionarse directamente con las estructuras del parénquima renal. Ahora en sentido contrario, dice, después de los capilares peritubulares, que vendrían siendo estos, observa lo que va a suceder. Ahora vamos en sentido contrario. Todas estas pequeños capilares que ya se van a transformar en venosos, van a formar una vena, y esa vena se llama interlobulillar, que es exactamente la novia que viene aquí de la arteria interlobulillar.
¿Dónde vendrían? Son estas, chicos. Esta es la vena interlobulillar. Después la vena interlobulillar se va a conformar o se va a transformar en la vena arciforme, arcuata o arqueada, y después se van a formar las venas interlobulares, que quedamos que venían entre los lóbulos, estas interlobulares. Ya las venas interlobulares, ojo con lo que te voy a decir, para la oreja, aquí no hay segmentarias, únicamente se van haciendo más gruesas todas estas venas interlobulares para después confluir y formar la vena renal. Y ya terminar en la vena cava inferior. B. Entonces tenemos arteria renal, arterias segmentarias, esta es la misma pero más grande, interlobular, arqueada, ¿de acuerdo? Interlobulillar, que sale de la arqueada, y de la interlobulillar, que es esta, vela, aquí está, la graficamos nuevamente, interlobular, arcuata o arqueada, de la arqueada o arcuata, la interlobulillar, y de la interlobulillar, el brazo o la arteriola aferente, que forman los capilares. Sale una arteriola más pequeña que es la eferente. Esto que está señalado aquí que sale es esto que está saliendo para formar propiamente los vasos peritubulares y vasos rectos. ¿Ok? Ese es el trayecto. B. Observa algo. Corteza, médula. Quedamos que la mayor parte de los elementos que formaban la nefrona estaban en la corteza. Aquí lo estamos viendo. El glomérulo, su cápsula, el túbulo contorneado proximal, el distal, excepto el asa de Henle. El asa de Henle está primariamente sobre la médula, que es esta parte. ¿Ok? Y esto es el conducto colector. Observa cómo el conducto colector propiamente van recibiendo de los túbulos contorneados proximales y se va haciendo cada vez más grueso. Esto es lo que se conoce propiamente como conductos papilares. Mi abuelita les decía conductos de Bellini, así les dicen los histólogos, ¿de acuerdo? Es un conducto colector de segundo orden, es decir, es más grueso, pero todos terminan en la papila. Ese es el detalle que no se te debe de olvidar, para que drenen propiamente a manera de salero, lo perforen y continúen directamente con los cálices menores. ¿Vale? Ok, entonces, de regreso, una vez que ya se formó la arteriola eferente y se forman todos estos vasos peritubulares, estos vasos se van a hacer más delgados y forman venas, viene de regreso. Pues todo este sistema de venas van a formar las venas interlobulillares, que son estas. La vena interlobulillar forma la vena arqueada o arcuata, que está en la transición entre la corteza y la médula, que es esto, ahí está, entre la corteza y la médula. Este vendría siendo la vena arqueada o arcuata, desciende, va a formar la vena interlobular, que es esto que te estoy señalando aquí, interlobular, y después van haciéndose cada vez más gruesos, no forman venas segmentarias, de tal manera que una vez que confluyen forman la vena renal. Y ya la vena renal para terminar en la vena cava inferior. Todos estos conceptos de nefrona vamos a explicarnos en un video corto, pero haciendo hincapié en los aspectos más importantes que constituyen a la nefrona. ¿Vale? Bien, chicos, pues eso sería todo en relación a la primera parte de los riñones. No sin antes decirte que es muy importante que tengas presente que tenemos que hacer la diferencia con nuestros actos. Eso es lo más importante. Cada vez que tengamos la oportunidad de hacer la diferencia, háganla. Porque una cosa son las palabras y otra cosa son los actos. Y nosotros vamos a ser juzgados o recordados en base a nuestros actos y no por nuestras palabras. Gracias, mi gente. Estamos en contacto. Cualquier cosa, por la plataforma podemos aclarar las dudas. El siguiente video también será en relación a los riñones, la segunda parte, que ya es poco lo que falta, y así sucesivamente. Que tengan buen día. Bye.